Hola, buenas tardes a todos, o buenos días, de acuerdo a dónde se encuentren. Muchas gracias por unirse a esta tercera versión de nuestro webinar que hemos llamado Real de Latinoamérica. Esta es una actividad que realiza en conjunto el IELTS junto con el ALE, así que agradecemos a todos los que se han sumado con nosotros. Hoy día tenemos un tema muy importante y además muy interesante y panelistas de lujo que voy a pasar a describir a continuación. Hoy día vamos a hablar sobre el estado actual de la donación y la distribución de órganos en Latinoamérica, y para esto no solo nos interesa hacer una exposición, sino que también hemos invitado moderadores y panelistas. La presentación la hará el doctor Rodrigo Zapata, que es profesor de medicina de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. Él es hepatólogo que trabaja en la Clínica Alemana de Santiago y además es el coordinador del Grupo de Interés Especial de Trasplante Hepático de la LE. Junto al doctor Zapata, moderando, estará el doctor Roberto Hernández Alejandro, que es cirujano de trasplante y el jefe de la división de trasplante de la Universidad de Rochester en Nueva York, en Estados Unidos. Y para todos los que han participado previamente en nuestro webinar, saben que el doctor Hernández Alejandro está muy involucrado en el IELTS y es un referente de esto en Latinoamérica. Además tenemos nuestros panelistas, vamos a tener 6 panelistas que nos van a estar acompañando hoy día. Tenemos a la doctora Elizabeth Pomfret, que es profesora de cirugía y de trasplante en la Universidad de Colorado. Además tenemos a la doctora Julie Heimbach. La doctora Julie Heimbach es cirujano de trasplante y profesora de la Clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos. Tenemos además al doctor Mark Orloff. El doctor Mark Orloff es profesor de cirugía en la Universidad de Rochester, en Nueva York, en Estados Unidos. Tenemos además un conocido nuestro, el doctor Nicolás Jarufe, que es cirujano de trasplante, que se formó y trabajó mucho tiempo en la Universidad Católica y que ahora está de jefe de cirugía en la Clínica Las Condes en Santiago de Chile. Tenemos a la doctora Margarita Anders. La doctora Margarita es hepatóloga que trabaja en el Hospital Alemán en Buenos Aires, Argentina, y que ha estado muy involucrada en el proceso de alocación de órganos en ese país. Y finalmente tenemos al doctor Paulo Bittencourt. El doctor Bittencourt es profesor de medicina, trabaja en la Universidad Federal de Bahía. Además, él tiene un PhD y ha participado activamente a través de la Sociedad Portuguesa en estudios de trasplante hepático. Por lo tanto, nuestros panelistas son de lujo para poder discutir esto, y hemos preparado algunas preguntas también que nos va a poder ayudar. Aprovecho la oportunidad de darles algunas informaciones. Número 1 es, en la medida que ustedes tengan preguntas, pueden usar en la barra inferior el chat para poder hacerlas. El doctor Hernández Alejandro tomará esas preguntas para poder hacérselas a nuestro presentador y a nuestros panelistas. Este seminario tiene interpretación simultánea, así que para realizar la interpretación simultánea, por favor, seleccionar el icono que está abajo a la derecha de la pantalla. Sale el icono de un mundo, de un planeta, y ahí tienen que elegir el idioma que desean escuchar. También pueden escoger sin interpretación. Y si usan iPad o smartphone para ver esto, tienen que seleccionar el idioma en las opciones más que aparecen. Lo voy a repetir en inglés para las personas que nos estén escuchando que hablen inglés. So for simultaneous interpretation, please click on the word icon at the bottom right of your screen and choose the language that you want to listen in. If you are using an iPad or a smartphone, please select the plus button and select the language. Thank you very much for everyone for joining. Muchas gracias a todos por unirse con nosotros, y le dejo ahora espacio al doctor Rodrigo Zapata para que nos pueda iniciar su presentación. Muchas gracias.
Ok. Quiero confirmación, ¿se ve la presentación? Se ve perfecto, Rodrigo. Ok, partimos entonces. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer obviamente a la IELTS por esta iniciativa y en amistad, en concordancia con la ALE para hacer esta presentación que va a intentar reflejar un poco la realidad actual de la donación y el trasplante en Latinoamérica y la tendencia durante los últimos 15 años. Quiero partir mostrando básicamente a las 35 personas que han estado trabajando durante más de un año a través de reuniones on Zoom, que representan a la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica. Son entre 1 y 3 representantes por país, dependiendo del tamaño de la actividad de trasplante del país, que conformamos este grupo de interés en trasplante hepático, y por supuesto a la ley por acogernos bajo su alero y permitir avanzar en un tema que es muy importante para todos los países. Y agradecer, por supuesto, a los invitados internacionales. Bueno, en términos generales, como introducción, particularmente para los invitados probablemente internacionales, reconocer que Latinoamérica es una zona geográfica bastante grande, compuesta por 20 países formales y muchas colonias actuales, que fueron colonizadas por España y Portugal. Eso permite que hablen básicamente portugués y español. Hay 650 millones de habitantes en la actualidad, lo cual compone el 10% de la humanidad y el 3% de la tierra geográfica. Las diapositivas están en inglés para facilitar la lectura de algunos, lo voy a ir leyendo en español. Latinoamérica tiene una tremenda diversidad gigantesca en lo cultural, en lo económico y en lo que implica el desarrollo en general. Y eso, por supuesto, va a llevar a grandes diferencias en lo que es la atención de salud y en la inversión en salud. La Asociación Latinoamericana de Patología de Enfermedades del Hígado, o ALE, ha formado estos grupos de interés en distintos tópicos y en en particular en el área del trasplante. Quiero partir hablando un poco de la diversidad económica de LATAM, de Latinoamérica. Cuando hablamos de diversidad económica, probablemente la definición más importante que se utiliza en el mundo de la economía es el Producto Interno Bruto, y especialmente el per cápita, porque depende de la población, que es la mejor medida actual del estándar de vida y de prosperidad de un país. Latinoamérica ha aumentado en los últimos años, por supuesto, pero existen tremendas diferencias que aquí las puse entre 5 y 26 mil dólares per cápita. Ustedes ven el crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años, en el mundo en promedio de alrededor del 3%, en Latinoamérica solo de 1.5%. Y medido en números, países como Qatar, Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá, ahí están los 25 primeros países del mundo con mayor desarrollo económico, tienen todos sobre 50 mil dólares que están en verde. Después vienen muchos países que están probablemente en amarillo, en verde claro, dentro de los cuales está gran parte de Latinoamérica, y los que están en rojo fundamentalmente países africanos. Y ustedes ven, por ejemplo, que el primer y segundo país latinoamericano con un PIB, un Producto Interno Bruto per cápita mayor, son Chile, Uruguay y México, seguidos por Argentina, Brasil, en el puesto 106 hasta Ecuador, y después ya vamos a países que tienen Productos Internos Brutos bajo 10 mil dólares, dentro de los cuales está, por ejemplo, Bolivia, Honduras, Nicaragua, 5 mil dólares. Esto es por dólar pareado actualizado, una forma de medirlo en todos los países del mundo. Esta diversidad económica se ve aquí en esta diapositiva. Aquí está ¿cómo se dice? El ingreso per cápita de la población, del promedio de la población en América Latina, y ustedes ven que va entre 7 mil dólares al año hasta 24 mil dólares en el caso de Chile. Si comparamos con Estados Unidos, que el promedio de ingreso per cápita es de 63 mil dólares. Y otra forma de medir también la pobreza o la riqueza son los salarios mínimos. Estados Unidos, el salario mínimo promedio per cápita es de 1.200 dólares, el mínimo salario permitido en Estados Unidos, y en países como Uruguay, Chile, Ecuador bajan a 400 dólares mensuales y van bajando hasta México, Colombia. Así que hay varias formas de poder ir viendo un poco las diferencias en Latinoamérica.
se estima que alrededor del 30% de la población latinoamericana vive bajo la línea de la pobreza. Y aquí vemos también otra forma de medir en la parte económica, algunas variables macroeconómicas, que son el gasto en salud, en porcentaje del Producto Interno Bruto. Y ustedes ven que hay países como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, la mayoría gastan entre el 3 y 5% del Producto Interno Bruto en salud. Aquí ustedes ven en pensiones, pero eso se traduce al final del día que el gasto en salud es de 2 a 4% comparado con países europeos o de Norteamérica donde llega hasta el 8 o 9%. Y lo mismo el gasto en pensiones, el gasto social en pensiones, que es menos del 1% en Latinoamérica comparado con alrededor del 10% en países desarrollados. Así que ustedes van a ver tremendas brechas o diferencias primero comparando Latinoamérica con otros países y otras regiones del mundo, y a su vez comparando los distintos países que componen Latinoamérica entre sí mismos. Y ahí llegamos un poco a lo que son las disparidades y los grandes obstáculos. Aquí puse una piedra gigante cayendo en un camino que podrían dificultar el desarrollo de trasplante en Latinoamérica. A pesar de todas estas diferencias económicas, Chile y Brasil hicieron sus primeros ingresos en trasplante no exitoso el año 68, muy poco después que Starson comenzó el 63 con sus primeros trasplantes. Hoy en día, 14 de 20 países en Latinoamérica desarrollan trasplante hepático. Las barreras probablemente están en buena parte dadas por un pobre acceso. Hay pocos centros de trasplante. Voy a mencionar después cuántos hay por país. En varias regiones, hay muchas áreas y regiones de Latinoamérica en las cuales no hay acceso a trasplante y hay cientos o miles de kilómetros para poder llegar a un centro de trasplante y, por supuesto, elevados costos. La cirrosis en Latinoamérica tiene, obviamente, un concepto de estigma. Y probablemente hoy en día debemos cambiar la forma de hablar y no hablar de pacientes cirróticos o cirróticos, sino más bien de hablar de pacientes con una enfermedad hepática crónica. Y porque la mayoría obviamente se asocia a alcoholismo y eso implica muchas veces el no hacer ningún esfuerzo por estos pacientes. Hay diferencias financieras importantes, hay porcentajes variables de compromiso público o privado, y los costos son tremendamente diferentes. En la encuesta que hicimos nosotros de los países de Latinoamérica, 2019-2020, países como Argentina y Brasil tenían un costo promedio por trasplante hepático cadavérico de 15 a 20 mil dólares. Eso es el primer mes de trasplante. Bolivia, Chile, alrededor de 50 mil dólares en promedio, y otros países como Colombia y Uruguay se acercaban a 100 mil dólares por cada trasplante. Visto esto a la luz de otros países del mundo, esto es poco, claramente es poco. La mayoría de los países europeos, Norteamérica, puede ser 300, 400 mil dólares. Así que esto, a pesar de que hay gran diferencia entre países latinoamericanos, sigue siendo trasplante en general de menor costo que en otras áreas del mundo. En términos generales, los países con un PIB, un Producto Interno Bruto per cápita bajo, niveles de educación más pobres, pobre nivel de organización, gran desarrollo tal vez público, menos que privado, tienden a tener menores posibilidades de trasplante hepático. Acabamos de enviar uno de los abstracts a la ACLD, precisamente donde demostramos que con estudios de análisis de gráficos de dispersión y correlación y regresión lineal, aquellos países que tenían un PIB, un Producto Interno Bruto per cápita, mayor a 15 mil dólares, en términos generales, o un gasto en salud mayor a 1.000 dólares per cápita, tenían 10 veces mayor tasa de trasplante hepático y 30 veces más tasa de trasplante con donante vivo que los países que tenían bajo ese nivel de ingreso o de Producto Interno Bruto. Dentro de las disparidades, mencionar que hay 4 a 5 países, son 5 porque ahora vino la pandemia, pero todavía son a los de 5 países que no hacen trasplante hepático. La locación en términos generales en Latinoamérica son listas nacionales en general, reguladas por instituciones gubernamentales, donde el MEL sodio está prácticamente en todos los países que hacen trasplante como la forma de asignación de órganos, considerando el paciente más enfermo primero. Los países con mayores ingresos tienden a tener más trasplante, más tasa de trasplante, a costa de un gran esfuerzo de los equipos de trasplante y con periodos de interrupción.
existe una gran escasez de órganos, la donación ha mejorado, pero sigue siendo tremendamente baja con respecto al resto del mundo. Y para paliar esta escasez de órganos, de donantes, se ha intentado en la mayoría de los países expandir los donantes. Y es por eso que vamos a mostrar datos de el trasplante con donante vivo. En América Latina, adulto a niños, son 7 países que hacen trasplante con donante vivo, y adulto a adulto 4 de los 20 países. Esos fueron 49 trasplantes con donante vivo el año 2019. Así que sigue siendo pocos trasplantes en términos generales adulto a adulto. El split y uso de hígados marginales con más o menos grasa o pacientes donantes de mayor edad se usa en la mayoría de los centros de Latinoamérica, y en términos de la encuesta que hicimos no se está haciendo trasplante con donante a corazón parado en la actualidad en Latinoamérica, probablemente por temas de costos, acceso y mayor castigo probablemente en los resultados. La mayoría de los países tienen leyes de donación para evitar el tráfico de órganos. Existen listas de espera tremendamente largas con alta mortalidad, entre 18 y 50% en los distintos países de Latinoamérica para pacientes con daño hepático avanzado, y de entre 27 y 100% en los pacientes con hepatitis fulminante. Las políticas de donación de órganos, la mayoría son lo que se llama opt-in, que los pacientes optan por estar adentro, y el consentimiento presunto o opt-out está en la minoría de los casos. Ustedes ven aquí básicamente Colombia, Argentina, Chile con consentimiento presunto, opt-out. Lo cual en trabajos recientes tampoco ha demostrado que sea la gran panacea en términos de mejorar o no el acceso al trasplante. Y otro tema que también es tremendamente preocupante en Latinoamérica, lo pudimos obtener de este trabajo colaborativo, es que el rechazo a la donación en potenciales donantes sigue siendo muy alto en Latinoamérica. Se acerca alrededor del 50%, comparado con el rechazo familiar solo de 13% en España y 20 a 30% en Europa. Aquí hay un pequeño gráfico, pero ustedes ven casi el 50% de los casos de donantes potenciales, hay un rechazo familiar, incluso habiendo leyes que debieran permitir hacerlo. Así que tenemos grandes barreras por parte de los pacientes, de su motivación, de su conocimiento, por parte de obviamente de los donantes, por parte del sistema de salud y por parte de lo que es el sistema de provisión de salud. Aquí está un poquitito América Latina, el año 2018, de una encuesta de 82 países, 32.000 trasplantes hepáticos, el 10% de los trasplantes hepáticos son realizados en Latinoamérica, esos son 3.435 trasplantes. Brasil está dentro de los 3 que más trasplantes numéricos hace en el mundo, primero Estados Unidos, 8.700, China, 4.700, y Brasil 2.245. Sin embargo, Latinoamérica, dentro de la torta, está haciendo alrededor del 10% de los trasplantes del mundo. Ahora, en términos de posiciones, en términos de donación de órganos, de tasa de donantes, cadáver o fallecidos, el primero está básicamente conocido, España, alrededor de 50 por millón de habitantes, y el primer país de Latinoamérica que se asoma con mayor tasa de donación, donante cadáver, es Uruguay con alrededor de 22, seguido en el puesto 18 por Argentina con 19 y Brasil en el puesto 29. Así que dentro de estos 65 países, ustedes ven que Latinoamérica tiene una representación bastante regular a mala, yo diría. Y en temas de trasplante, en términos generales, bastante parecido. Croacia y España, 30 y 26 trasplantes hepáticos por millón de habitantes. Estados Unidos a continuación con 25 y mucho más abajo 10 Argentina en la posición 21, Brasil con 10 en la posición 23. Ahora, lo que intentamos hacer en este periodo es evaluar las tendencias de donación y trasplante en América Latina, en 20 países en un periodo de 15 años, y también los efectos que tuvo la pandemia, que se podrá discutir posteriormente.
Así que se hizo básicamente un trabajo durante el año 2020, 2021, con representantes de todos los países de Latinoamérica, con reuniones de Zoom. Compartimos una encuesta bastante grande con muchas preguntas de desarrollo económico, políticas de trasplante, locales, donación y procura, actividad de trasplante en los últimos 15 años, las barreras al acceso, los desafíos para el futuro. Algunos datos también hubo que sacarlos de la GODT y se construyó una base de datos completa para análisis posterior. Yo sé que esto es bastante, lo vamos a ver después graficado, pero quiero que simplemente vean que de un promedio de casi 640 millones de habitantes que componen los 20 países incluidos en este análisis, ustedes ven que el Producto Interno Bruto per cápita promedio en Latinoamérica de $14.000, pero hay países obviamente con niveles mucho más altos, Argentina, Costa Rica, Chile, México, y otros que tienen Producto Interno Bruto realmente mucho más bajos, como Nicaragua, $5.000, Honduras, $5.000, Haití, $3.000. Y aquí están los gastos promedios en salud, que bordean en promedio 6,3%, y el gasto promedio en dólares per cápita de $1.271 de gasto en salud. El número total de centros de trasplante activos del año 2019 lo consideramos como más relevante antes de la pandemia, era de 145 centros de trasplante hepático activos. Ustedes ven aquí Brasil, 74 centros, haciendo 2.481 trasplantes. Y obviamente países como El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, que no tienen centros de trasplante y por tanto no hicieron ningún trasplante. Aquí están, ustedes ven en verde los países que tienen tasas de trasplante hepático total mayor a 5, y básicamente son 5 países, son Argentina, Brasil, que tienen 11 trasplantes hepáticos por millón de habitantes, seguidos de Chile, 8.9, Colombia, 6.6, y Uruguay, 5 por millón de habitantes. Aquí están un poco lo total de trasplantes con donante cadavérico, más los trasplantes con donante vivo, que suman, como dije, en total 3.837 trasplantes. Ya puesto aquí está un poquitito la situación global. El año 2005 hubo 1.333 trasplantes hepáticos en la región. 9 países, el 45% realizaba algún trasplante de algún tipo, donante vivo cadavérico, y 5 realizaban donante vivo, 25%. Y la situación 15 años más tarde es que se están realizando 3.800 trasplantes en la región, hubo un 187% de aumento en el número de trasplantes hepáticos, siendo que la población solo aumentó 16%. Así que eso es una buena noticia en ese sentido. Y hoy en Latinoamérica 70% realizan de los países algún tipo de trasplantes y 35%, antes era 25%, realizan trasplante con donante vivo. Aquí ustedes ven una gráfica, en amarillo está, este es el número neto de donantes de órganos cadavéricos, parte con 2.900 del año 2005 en la región y sube a 6.200 el año 2019, antes de la pandemia. Esto implica un 114% de aumento en los donantes fallecidos o cadavéricos de órgano sólido. En verde están los donantes cadavéricos, deceased donor, los trasplantes hepáticos con donante cadavérico, de 1.300 de la región, subió a 3.300, y acá están los trasplantes hepáticos, 248, que sube a 483 en el año 2019. Y aquí están un poco los efectos de la pandemia. Básicamente bajaron en un 28% los donantes de órganos sólidos, cadavéricos, bajaron en un 24% los trasplantes hepáticos con donante cadáver, y bajaron en 42% los trasplantes con donante vivo. Y aquí visto en términos de tasas, ahora, que es la forma más correcta como debiera analizarse, ustedes ven que la tasa de donante de órgano cadavérico, la tasa de donación, subió de 5.3 a 9.7 el año 2019. En la segunda fila se ve
cómo sube la tasa de trasplante total de 2.9 por millón de habitantes a 6 por millón de habitantes. En la tercera línea está la tasa de trasplante con donante cadáver, que es alrededor de 2.5 y que sube a 5.2. Y finalmente, la tasa con donante vivo de trasplante hepático de 0,4 que sube a 0,7 y ustedes ven un poco los impactos entre 20 y 40% de reducción en las tasas de trasplante donante. Esto no lo va a saltar, pero simplemente para mostrar que todos los países han tenido diversos cambios entre el año 2005 y 2019. Algunos han aumentado en un 50% la tasa de trasplante con donante cadáver, otros en 90%, otros en 200%, otros en 1600%. Así que ha habido una gran diferencia de país en país en cómo han subido o disminuido algunas tasas. Acá está país por país, simplemente quise poner aquí en luces verdes los países que de alguna forma han mantenido tasas al 2019 especialmente, antes de la pandemia, sobre 8 por millón de habitantes, son 6 países. Y la verdad que si uno mira estos 6 países, vean que son países que el 2005 ya estaban con tasas sobre 5. Así que los países con tasas más altas han mantenido y han aumentado la tasa. Y por otra parte, los países en rojo, con tasas bajo 2, y para qué hablar los que tienen 0, son los mismos países que han mantenido desde el 2005 hasta el 2020 tasas tremendamente bajas. Así que obviamente hay espacio para trabajar, particularmente en los países que han mantenido tasas bajas, para lograr implementar un aumento importante en el trasplante. Acá se ve lo mismo, esa es la donación, esta es la tasa de trasplante hepático completo, incluyendo cadavérico y donante vivo en Latinoamérica. Y ustedes ven también, hay 5 países con tasa sobre 5 por millón de habitantes, y hay 10 países, la mitad de los países de Latinoamérica, que tienen una tasa de trasplante hepático total menor a 1 por millón de habitantes. Acá ustedes ven la tasa de trasplante hepático con donante cadavérico, nuevamente 4 países con tasa sobre 5 y 10 países con tasa bajo 1, que en general, a pesar de que tienden a aumentar, se mantienen en general en el rubro de menor o mayor tasa de trasplante. Y finalmente con donante, trasplante hepático con donante vivo en Latinoamérica, ustedes ven que es bastante oscilante, pero en términos generales hay 4 países con una tasa sobre 0.5 por millón de habitantes y 12 países que prácticamente no están haciendo trasplante con donante vivo. A modo de conclusión, la donación y el trasplante hepático es tremendamente heterogénea dentro de los países de Latinoamérica. Durante los últimos 15 años se ha asistido a un significativo incremento en la tasa total de trasplante hepático, la suma de donante cadáver y el donante vivo, de 3.1 a 6.7, o sea, ha aumentado en 2.1 veces la tasa de trasplante hepático. Pero sin embargo existe y hay mucha necesidad y espacio para mejoría, porque muchos pacientes con enfermedad hepática o cáncer fallecen esperando trasplante. Hay un gap muy importante como países como Inglaterra, 14 por millón de habitantes, 2 veces más, Canadá, 2.4 veces más, Estados Unidos, 4 veces más tasa de trasplante hepático, y para qué hablar España también, 4 o 5 veces más tasa de trasplante hepático. Existe la necesidad de un soporte económico fundamental por el gobierno general de cada país, dar a conocer socialmente a la población la importancia de la donación, de la educación de la comunidad, políticas que sean absolutamente transparentes, que contribuyan a mejorar más las tasas de trasplante hepático. Y quiero terminar básicamente con esta declaración realizada por 22 instituciones en el mundo, en la cual básicamente llaman a reafirmar el compromiso con los valores de lo que es la donación y el trasplante. Es tremendamente importante, digamos, asumir este rol en tratar de amplificar, aumentar los esfuerzos en los países que hoy en día no tienen acceso al trasplante, porque hay todavía un porcentaje importante de América Latina que no tiene acceso al trasplante y los pacientes siguen falleciendo sin llegar al trasplante. Muchas gracias. Con eso doy por terminada esta presentación
atento a las preguntas y vamos a dejar al equipo de organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Dejo al doctor Roberto Hernández ahora para... Muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación. Un abrir de ojos para muchas personas, incluyendo latinos. Ahora tenemos a varios de nuestros panelistas y voy a cambiar a inglés, si está bien, para poder continuar la discusión. So, well, first, thank you again, Rodrigo, for the fantastic presentation, eye-opener for many of us to see these numbers. I am glad that Dr. Julie Heimbach was able to connect with us, and welcome, Dr. Heimbach. And so we have Dr. Heimbach, Dr. Orlov, Dr. Paulo Betancourt from Brazil, Dr. Pomfret, Dr. Nicolás Jarufe from Chile, and Dr. Margarita Anders from Argentina. So I would like to start asking, based on your experience, Dr. Orlov, you've been in this field for multiple years and a lot of experience with you. And so based on your experience, what tools or what things have had an impact in improving organ donation in the United States or in the region that you work? Can you share with us that? Well, I can give maybe some insights. First of all, I thought that presentation was really fantastic. Secondly, although the United States may be a leader in transplantation, we still underperform at a relative level, particularly with organ donation. I've seen an uptick in organ donation in recent years. I think it takes government support for sure, and I'm sure many of my other North American colleagues will comment on that. But it does take a lot of government support to push it. And our government, even though we don't have we don't get the most return on investment for our healthcare dollar in this country compared to many other countries in the world, we still put a huge effort toward a donation. I think one of the things that I've noticed, and others can comment, is I think the message is getting through to younger people. I think the problem in our country, and probably in many parts of the world, is the young people can get educated pretty quickly, and they can be fairly idealistic and fairly generous with respect to organ donation. It's the resistant middle-aged people 50 years and above, that keep organ donation rates a little bit lower than they should be. And I think that is, the message just hasn't gotten through to them. But I do think government involvement with promoting organ donation, I do think our government does promote donation, and we're unified in some way, even though we don't have a great social network of healthcare. Our Medicare and Medicaid, which is run by the federal government and the state governments, that's fairly uniform by central government directive, and that is there's a huge number of people that this represents. And I may turn it over to my other colleagues to comment. Thank you, Mark. Liz, is there something else you would like to add to this question? Well, first of all, I would like to also say that was an outstanding presentation. I really learned a lot from that. And I appreciate Dr. Zapata's
data. I agree with what Mark has said. I think that education and awareness, are the key to expanding organ donation, and obviously having government input where people can trust the data is very, very important. And so I think traditionally, especially in the US, you had to rely on marketing campaigns that went through television and hard copy media that cost a lot. I think there's been, an explosion of educational material and other kind of efforts to educate populations on living donation, on deceased donation through social media. And I think that that's something that despite many of the disparity in many of the Latin American countries with income and whatnot, cell phones and social media are very prevalent all over the world. And that I think that might be a great way to help to educate and also improve various countries' efforts at increasing their overall donation rates, whether it's deceased donor or living donor. Thanks, Liz. Would like to hear from our Latin American panelists, from Paulo, Nicolás, and Margarita. Mark and Liz were mentioning about government, and would like, how involved is your government in promoting organ donation, or perhaps it's more focused on the specific healthcare private institutions or some public institution? Is it more the government, or is it more the healthcare institutions themselves? You want to start, Paulo? Yes. Hi, everybody. In Brazil, we have public funding for all aspects related to organ donation and transplantation also. So we have a national transplantation system that takes care of everything. So it's government-based. And they have, how can I say, a system that can control and make surveillance of all aspects, organ donation and also procurement and transplantation. And it's, we have public funding for that. So in Brazil, everything is related to the government. Margarita. Hola, bueno, aprovecho de saludar a todos. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por la presentación al doctor Zapata y el trabajo que hicieron, realmente impresionante. Y bueno, en nuestro país sí es muy parecido a lo que pasa en Brasil. Es el gobierno que se encarga de todo lo que tiene que ver con la procuración y distribución de órganos. Y tenemos un instituto que se llama INCUCAI. Y la verdad que respecto a las cosas que tuvieron mayor impacto en el último tiempo en cuanto a tratar de incrementar lo que fue la tasa de donación, creo que las cosas más importantes fueron el donante presunto, que lo mencionó el doctor Zapata. Nosotros tenemos el donante presunto desde el 2005, es decir, que todo paciente es donante, fallecido es donante, salvo que haya expresado lo contrario. Y en el 2018 incorporamos una ley nueva que vulgarmente se la conoce como Ley Justina, porque el impulsor fueron los padres de una chica que falleció en lista. Fue un caso muy mediático, muy conocido, y a través de eso se promulgó, por la insistencia de ellos, por ellos, esta ley hizo que pasó de donante presunto a donante obligado. Se escucha aquí. Con lo cual,
todo donante cadavérico es lo que se saca la obligatoria, digamos, se saca del medio la decisión familiar, salvo que si uno expresó previamente que no quiere ser donante, bueno, en ese caso no es donante, pero si uno no expresó, entonces es donante, y la verdad que eso agilizó un montón las cosas, y si bien, digamos, la ley se conoce por eso, hubo otras cosas que tuvieron que ver con esa ley, que agilizaron el proceso. Por ejemplo, se acortaron los tiempos hasta establecer la muerte cefálica, que antes se necesitaban 6 horas para todos los casos, ahora en algunos casos se puede acortar a 1 hora. Además se acortaron los tiempos en cuanto al tiempo que tiene un juez para, en los casos de muerte violenta o algo así, para expedirse. La verdad que esas cosas ayudaron muchísimo, y así fue que tuvimos en el 2019 lo que mostró el doctor Zapata, que era casi 20 donantes por millón de habitantes, y los años previos veníamos de 13. Lamentablemente la pandemia nos liquidó, y el año pasado tuvimos 9 donantes por millón de habitantes, y este año en lo que va este año estamos alrededor de 8, todavía no pudimos recuperarnos, si bien se recuperó bastante el número de trasplantes que se están haciendo. Muchas gracias, Margarita. Thank you. Nicolas, I'm going to get back to you with another question, because I just want to continue moving this and asking some questions to everybody. Julie, you have trained a lot of Latin Americans fellows, I know, and some of them, they stay in the US, some of them, they go back to the country. And I know you have been involved with Latin American people programs in transplantation. Listening to the presentation of Dr. Zapata, showing that there's a big difference in different countries. Not all of the countries are similar with donation rate, but overall, there's a lot of need of improvement. Do you think there would be a way to create sharing across the country borders? You think this could be something that can help Latin American countries, creating regions and, you know, perhaps moving some organs from Brazil to Paraguay or to Uruguay or something like that? What are your thoughts on that? Well, you know, that's certainly, I don't know, can you hear me okay? Is that okay? Perfect, good. So you know, that's a really compelling idea. That would obviously require even more cooperation, it sounds like, than is already existing. So the logistical challenges would certainly increase, but certainly, you know, borders are not necessarily a complete barrier to transplant. And certainly in the United States, we had these fixed borders for a long time. We've moved away from that now to a large degree, and that's probably been beneficial for the most part. It was a heavy lift for a lot of people, but it seems to be things that are working better. So I think that's a compelling idea, but it would require a lot of coordination and trust between the two countries. But I think that's certainly an excellent idea. Thanks, Julie. I think, Roberto, one thing to add is I do think that transparency is key, and trust for the population, so that, you know, depending on the relationship between the neighboring countries, may or may not be a barrier. I couldn't say that. Correct. I completely agree with you. Nicolas, I think you have one of your colleagues training in Toronto, and then moving back to Chile after working in Wisconsin with expertise in live donor liver transplantation, and together with a good hepatologist that we have here, Juan Pablo Arab, they were able to push hard, and they are leading living donor liver transplantation. I have talked in Latin America. I have talked to several of my friends, colleagues in Latin American countries, and they said that living donor wouldn't work well in their countries. Why is this? Why do you think in Chile is moving up? Why do you think is no interest or a lack of growth in other Latin American countries, Nicolás? Sí, buenas tardes, gracias Roberto por la pregunta y gracias por la invitación a este importante panel.
Yo lo primero que quiero decir acá es que estamos mal en Latinoamérica. Acabamos de ver una extraordinaria presentación del doctor Zapata, donde hay números impresionantes. O sea, todavía estamos en el año 2020 y hay países latinoamericanos de gran población que no hacen trasplantes. O sea, ¿qué está pasando con los cirróticos, los hepatocarcinomas? Esa gente está muriendo. Hay algunos pocos que tienen altos recursos, que están yendo a otros países a trasplantarse, pero son una minoría. Y en los países que sí hacemos, tenemos tasas de donación muy bajas y mortalidad en lista de espera, que fue algo que no lo dijo Rodrigo, pero que son bastante altas, que han llegado a ser casi de 60%. Y por ese motivo, Roberto, es que nosotros iniciamos un programa de donante vivo porque creemos que la logística que hay que hacer para aumentar las tasas de donación en nuestros países es muy alta. Ha ido mejorando, pero todavía estamos a años luz. No es un tema solamente de querer donar o no. En nuestros países hay pocas camas UCI. Ahora lo vivimos a raíz del COVID, donde hubo emergencias sanitarias importantes por pocas camas UCI. Por lo tanto, si hay un potencial donante que está ocupando una cama, que es un muerto, ¿cierto? Un muerto cerebral, esa cama rápidamente va a ser desocupada. Hay todo un tema con los viajes, con los traslados, financiamiento. Y también quiero hacer notar otro tema que tal vez tenga que ver con nuestros invitados panelistas de Estados Unidos, con la educación. Lo dijo la doctora Elizabeth, y la educación es muy importante. Si ustedes ven en los países donde hemos logrado desarrollar trasplantes, la mayoría nos hemos formado fuera y normalmente o en Estados Unidos o en Europa. Entonces, la educación es muy importante y ahí tal vez, por supuesto, los gobiernos tienen que invertir más en educación a los cirujanos para que vayan afuera, pero los países donde hacen grandes volúmenes de trasplante, como Estados Unidos, también debe dar, y a lo mejor va a ser un poco polémico lo que voy a decir, pero un poco más de facilidades para educar a los latinos, porque hoy en día es bastante difícil. Algunos lo logran, pero muy difícil ingresar a centros americanos, y lo que vemos en la práctica es que los que van y logran hacer un fellowship completo, hands-on en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, terminan implementando programas de trasplante exitosos en sus respectivos países. Y cortito lo que me decías del donante vivo, no nos queda otra. Y por eso que nosotros el año 2016 iniciamos la Universidad Católica el programa Donante Vivo, porque veíamos que, por todo lo que dije anteriormente, la logística, aumentar la donación era muy difícil, y quisimos emular lo que hacen los países asiáticos, que tienen muy poca donación cadavérica, y empezamos un programa bastante exitoso, Donante Vivo, pero nuevamente incorporando gente como Martín Deep, quien tú nombrabas, formado en Canadá, con mucha experiencia, y gracias a él, el programa ya lo habíamos empezado, pero gracias a él, hoy en día se están haciendo prácticamente 2 a 3 trasplantes donantes vivos en el mes, que esto es un número bastante considerable. Incluso ya hemos estado desarrollando el donante por vía laparoscópica. Entonces, hay una serie de variables, no es solamente económica, no es solamente social, que yo creo que hay responsabilidades tanto de los gobiernos nuestros, pero tal vez, y disculpen que sea tan polémico, de centros de alto volumen de países desarrollados. I think you're touching two very important points, Nicolas, and I want to come back about the education and having access in some big centers of United States / Canada to have easier access for Latin American surgeons to get trained. I think that's a complex point and a very important, but also we know that government involvement is so complex, right? And in different countries, including here, it's complex, so difficult to move the government to support or move for organ donation. And we know that with our colleagues from Asia, and we have seen in countries like India, Turkey, Korea, Japan, Taiwan. So they are leaders in living donor liver transplantation, having pretty impressive outcomes. And here we have two big national and international figures of living donor liver transplantation, Dr. Heimbach and Dr. Pomfret, both of them very well known in this area.
So my question for both of them would be, do you think living donor liver transplantation could be an answer to Latin American countries with this scarcity of organ donation, similarly to Asian countries? Well, certainly that has been the case in India, in South Asia, you know, the different countries that you mentioned. So yes, I do think that that could very much be a good answer for the scarcity of organs. It's interesting because I think one of the slides that Dr. Zapata showed was that up to 50%, and you can comment because I saw that quickly, but up to 50% of potential donors just don't pursue it. And so I know, for instance, in the United States, that there have been specific efforts at certain centers, mine included, at looking at building Hispanic transplant programs, which deal with the cultural sensitivities and differences that exist among that population of people versus, others. And that when those efforts have been done, that you see a dramatic increase. I think Northwestern has been one of the groups that has shown that the best. They went from very low rates of living donors in their Hispanic population to, I don't know, something like a 300% increase with their education program. And we've seen a similar sort of thing with putting our Hispanic transplant program in place. We've seen almost a 300% increase in total liver transplants for Hispanic patients. So our transplant rate for Hispanic patients is higher than the national average. Right. Yeah, I would just like to jump in there too and just add, we have a recent trainee that has gone back to Mexico and has been having excellent success with a living donation there. And I think it really has allowed him to get around the organizational barriers of the donation system, which seems to be, at least as far as I can understand from the outside, being more state-based within Mexico and not as efficient as it needs to be. So that has definitely been the answer for him, primarily doing a pediatric population for living donor liver. But I do think the idea exactly that is happening in Chile, where somebody has attained that expertise, and if you could attain it locally, that'd be good too. But I think that would then get to the point that Liz is making, where you need to have people that have the cultural sensitivity to understand the issues in the local area to really build that success, as long as they have the required training to make it happen. So talking about training, Julie, and education that Dr. Jarufe was mentioning, and then the access, do you think we could create like sister programs, right? So imagine at your center, the Mayo Clinic, and you pair with a center from Uruguay or a center from Peru, and then having this connection specific in this area of living donor liver transplantation. Perhaps programs will be difficult in North America to help increasing organ donation in Latin American countries, just involving the government. We can give ideas, but in, helping and training and mentoring for living donor liver transplantation probably will be different. You think this is something that could be helpful? Yes, I do think so, because then you could not only get the surgical expertise, but really you need, of course, the hepatologist, the anesthesia team, the ICU team. So there's a, if you just train the surgeon, you still need the rest of the team. And even if you don't directly train the surgeon, I think that sort of sister program could really make a huge difference. And I think it's an excellent plan. I hope we can make it happen. Yeah, I would certainly agree with that. And I think in addition to training the actual personnel, there's a lot to be gained from just seeing the all of the different components that have to be put in place, certainly in
living donor programs in the US, which are so highly regulated. So, you know, there's very standardized protocols in every one of the centers in the US for medical evaluation, psychosocial evaluation, all aspects of the program, maybe pain management, post-operatively for anesthesia, intraoperative things. So there's a lot of just programmatic information that would be very useful, I think, for any program that's trying to start. And I know at University of Colorado, just like Julie said, I would be very interested in participating in a sister program. This is exciting. I think maybe someone or I can start pushing this, probably having support through a society like ASTS or something like that, and open conversations there. So, Margarita, siendo de Argentina y escuchando nuestra conversación, Sí. ¿Usted cree que esto de poder tener, sería de interés en Argentina para poder tener centros hermanos que pudieran ayudar para desarrollar donador vivo? Sí, yo creo que, bueno, en nuestro país, si bien existe el donante vivo, está prácticamente reservado a la población pediátrica. Casi la mitad de los pacientes pediátricos se trasplantan con donante vivo, pero en adultos bajó muchísimo, y bajó muchísimo desde que se implementó el MELT en Argentina. Cuando se implementó el MELT, la verdad que la mayoría de los pacientes que se trasplantaban con donante vivo eran aquellos que tenían hepatocarcinoma. Y bueno, como el MEL les empezó a dar prioridad, y en nuestro país, que esto está en revisión, el sistema actual está dando un exceso de beneficio a los pacientes con hepatocarcinoma. La verdad que ha prácticamente desaparecido el donante vivo en adultos, y creo que eso hizo que los cirujanos, bueno, por ahí los que tienen más años tienen experiencia o guardan su experiencia de antes, pero los nuevos no tienen experiencia en donante vivo, y creo que sería muy bueno. Y además me encantó el comentario que hizo multidisciplinario, hizo Julie, de que no es solamente el cirujano el que hay que entrenar, sino al resto del equipo, que bueno, entender el trasplante como algo de manejo interdisciplinario, ¿no? Me parece que sería una muy buena idea. Por supuesto. I have a question for Mark and Paulo. Mark comments on from the US, and Paulo from, I know that you in Brazil, you have been, your group or other groups in Brazil, I have seen that they have used, machine perfusion, and they do some live donors, and they try to do some splits. Perhaps it's not constant, but I have seen that happen in Brazil. So for both of you, what are your thoughts about donation after cardiac death in Latin America? What do you think? Would this be also an answer? Knowing that donation rates are not that high, would DCD will be something that the community would understand and be open for this? What about machine perfusions? You think this could help? These were some questions that came through the chat. You want to start, Mark? Well, yeah. I mean, I can't comment on the acceptance of DCD in Latin America, but I do have to point out that our country is becoming increasingly diverse. We are rapidly headed toward being a non-Caucasian country, unless you, of course, the Hispanics are considered Caucasians, but the Hispanics are almost 20% of our population in our country. So, if these issues are ethnically related, these issues do exist in our country. As far as machine perfusion, that's another highly technological innovation that I think probably represents one of the more exciting areas to develop recently in this country, because I do think that warm perfusion
and various forms of assist devices to assist a cardiac perfusion after cardiac death in donors, may be a way to expand the organ donor pool. Whether it's accepted or not, I mean, these are also things that are tough to implement because they are expensive and they require a very well integrated, healthcare system, and they are challenging. But I do think it's a great opportunity to expand the organ donor pool, and it may overcome some of the resistance to some thoughts about donation in certain areas, particularly donors after cardiac death. Thanks, Mark. Paulo? Roberto, before answering you, I think that there is a point that I would like to raise. We don't have, I think, in Latin America, major cultural or religious barriers to deceased organ donation. And I think we have an opportunity to increase the donor pool a lot. In Brazil, for example, we conducted a big survey. 70% of the population have the will donate organs after death, 70. But we have 40% of family refusal for donation. We have, in some states of Brazil, this is, they have an experience of rate of effective donors as high as in Spain, more than 40 effective donors PMP. This is higher than the average Brazilian rate, that is 15.8. And they have, this is nothing to do with, for example, that Brazil has a lot of economic diversity, as Dr. Zapata pointed out. But even in poorer regions in Brazil, some states have achieved donation rates higher than 40 PMP. So this is related to training of healthcare personnel involved in organ donation in each major hospital in the county. So I think that we have the means of increasing organ donation in Latin America in a less costly way, using deceased donors. Of course, there is a place for living donor liver transplantation or using DCD, but I think that we have to have a focus on increasing the donor pool, the deceased donor pool, instead of, for example, trying to increase a lot living donor liver transplantation or DCD. We have in Brazil, for example, I think 3 or 4 centers with living-related liver transplantation that have a high volume, and of course they could assist, for example, in training information of sister programs throughout Latin America. But I think that we have to focus on improving our donation rates. Thank you, Paulo. No question at all that there's a lot of room to grow. I would like our speaker presenter, Dr. Zapata, would like to ask him a question regarding the organ donation that he studied and went very deep into his research in Latin America. I remember when I was in Canada during my training many years ago, and then I worked there for a few years. One of the surgeons started in the southwestern Ontario of Canada, Ontario, developing a curriculum with high schools. So, and then there was a curriculum that the education system put out there on organ donation. And every high school in southwestern Ontario went through this. After 5 years, southwestern Ontario turns to be the highest donation rate in Canada, in the entire country. It's a big country in geography, but perhaps a small country in population. But it was way higher than Toronto area. Toronto is not considered southwestern Ontario.
So really, someone mentioned about that at the beginning of our discussion, education of the younger populations. So what are your thoughts, Dr. Zapata, about educating in schools, in preparatorias, to the young people? Bueno, este es un tema que nosotros dirigidamente no conversamos, digamos, en el grupo. Hay muchos temas paralelos que teníamos que discutir. Sin embargo, yo soy muy partidario de partir desde chico. Yo creo que este porcentaje tan relevante, 50% de rechazo familiar. En Chile tenemos una ley hace varios años de donante presunto, el opt-out, en el fondo, que hay que ir a un lugar y decir yo no quiero ser donante. Y sin embargo, la mayoría de las familias, el 59% de los familiares de donantes que ya están en muerte cerebral, están listos para ser potenciales donantes, finalmente dice no. Y probablemente es un tema que viene desde chico, digamos, son gente que por algún motivo piensa que algo va a pasar, que no es bueno, a pesar incluso que el paciente haya dado en vida la opción, digamos, de ser donante, hay alguien en la familia, un tío o alguien que frena toda esta situación. Yo pienso que la educación debe partir en educación básica, con conceptos de donación, de mostrar a un niño que está con una enfermedad hepática muriéndose, mostrar al lado al niñito que está jugando, mostrar a una mujer que se está muriendo, mostrar después a una mujer que tiene un hijo, que es un poco lo que nosotros que somos de la comunidad de trasplante vivimos y soñamos cada día. O sea, yo cada vez que hago una clase a pregrado, posgrado de medicina, muestro estas imágenes y eso sensibiliza a la gente. Creo que tenemos una gran oportunidad en nuestros países de Latinoamérica, donde hay en general bastante buena voluntad, la mayoría son religiosos. A mí me llama mucho la atención que al momento digamos, a pesar de ser una población católica, muchos participan, etcétera, no practican esta generosidad. Creo que hay que partir de chicos y nosotros somos la comunidad responsable de ir a los colegios, trabajar este concepto desde educación básica para arriba. Y creo que sí tendría impacto. Well, thank you, Dr. Zapata. And I think just trying to close this, I will pass to Dr. Juan Pablo Arad. But I think there's some, in conclusion, I can see some important words. One is education of the younger population here, trying to involve government. We know it's complex, not an easy one. But as a community, there's a lot of work that we have to do. Definitely consider partnering with some North American institutions. Hopefully we can do more for these in the field of living donor liver transplantation, which need to be cautiously done and safe, but it will be great to be able to develop those things. And thank you, everybody. Roberto, can I make a comment about education? And it kind of harkens back to what Liz said, and also one of my earlier comments, in that I think young people get it. I think educational programs work very well with younger people. In the United States, there's two things that have happened. We've had an increase in our donor registries. These are the registry where you sign up with the Department of Motor Vehicles when you get your license, and you put on your driver's license or an ID card that you are an organ donor. And there's been a general increase in that, and it's really been increased in the younger age group. And I think that's an educational, that's been through education. The other thing that I have noticed, the other observation is we have a horrible opioid epidemic and a horrible overdose crisis going on in the United States. And that has contributed exponentially to an increase in a subset of organ donors. There's been a 24-time increase in recent years in the number of drug overdose deaths. And what I am just constantly surprised at is how many of these drug overdose deaths are already on the registry. So we don't even have to ask the families, because they've already decided their wishes through a legal document,
and they're donors. It's unfortunate for our society, but it has benefited the pool of organ donors with a group of young donors. Very important points, Mark. Thank you. Bueno, yo quisiera agradecer al doctor Zapata por la excelente presentación y a nuestros panelistas y por supuesto a todos los que se conectaron hoy día para ver esta presentación, escuchar la discusión, a los que hicieron preguntas. Comparto las apreciaciones de que este es un tema complejo que probablemente requiere tratar de abarcarlo desde múltiples aristas y la colaboración del IELTS, del ALE, nos va a ayudar a también poder ver cómo avanzar en el futuro. Así que nada más que agradecerle a todos, agradecer el soporte que da el IELTS y el ALE a esta webinar. Seguiremos haciendo más, así que estén atentos para los próximos que estaremos presentando, y esta charla va a quedar grabada, así que los que no se pudieron conectar también díganle a sus colegas que lo van a poder ver en diferido y pronto estaremos avisando de aquello. Así que muchas gracias a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde los toque. Que estén muy bien, adiós. Thank you very much, everybody. Muchas gracias a todos. Gracias. Bye. Bueno, bye. Muchas gracias. Thank you, Liz. Thank you, Julie. Thank you, Mark. Thanks for the invitation. Gracias, Margarita. Thank you. Gracias, Bye-bye. Rodrigo. Gracias por la a todos. invitación. Muchas gracias. Thanks to Adiós, all. Nicolás. Chao, Thank you. Roberto. Gusto Bye, verte. everyone. Chao.